Era el verano de 2005, en un pequeño pueblo costero de España, donde el sol pintaba de dorado las calles empedradas y las olas del mar susurraban secretos antiguos. Lucas, un joven de 19 años, acababa de terminar su primer año de universidad en Barcelona, estudiando literatura. Delgado, con cabello castaño que caía desordenado sobre su frente y ojos verdes que parecían buscar algo más allá del horizonte, Lucas era un soñador atrapado en un cuerpo que aún no sabía cómo navegar el mundo. Había crecido en una familia humilde. Su madre, Elena, era costurera y su padre, Miguel, trabajaba turnos largos en una fábrica de conservas. La vida de Lucas era sencilla, pero su corazón estaba lleno de historias que aún no sabía cómo contar. Quería ser escritor, plasmar en palabras los anhelos que lo mantenían despierto por las noches, pero le faltaba algo, una chispa, una musa, una razón para escribir. Ese verano, Lucas decidió quedarse en el pueblo en lugar de unirse a sus amigos de la universidad en un viaje a Ibiza. Quería ahorrar dinero y, sobre todo, encontrar un espacio para reflexionar. Consiguió un empleo en el Refugio de las Letras, una librería que parecía atrapada en el tiempo, con estanterías de madera que crujían bajo el peso de libros antiguos y un aroma a papel viejo que llenaba el aire. La librería era el lugar favorito de Lucas, un santuario donde podía perderse entre historias de amor, aventuras y tragedias. Allí, mientras ordenaba libros o atendía a los pocos clientes que llegaban, sentía que estaba más cerca de descubrir quién quería ser. Una tarde calurosa de julio, mientras organizaba una pila de novelas en la trastienda, el tintineo de la campana de la entrada rompió el silencio. Lucas alzó la vista y vio a una mujer que parecía sacada de un sueño. Valeria, de 45 años, tenía una presencia que llenaba la habitación. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos castaños, profundos como el mar en la noche, parecían guardar un millar de historias no contadas. Vestía un vestido de lino blanco que se movía con la brisa, y su sonrisa tenía un toque de misterio que hizo que el corazón de Lucas diera un vuelco. «Buenas tardes», dijo Valeria, con una voz cálida que parecía envolver todo a su alrededor. «Estoy buscando algo especial, un libro que me haga sentir, no sé, algo diferente, algo que me despierte». Lucas, nervioso, intentó mantener la compostura. Sus manos temblaban mientras ajustaba los lentes que siempre se le resbalaban por la nariz. Claro, señora. Digo, señorita, balbuceó, sintiendo que sus mejillas se encendían. ¿Qué tipo de libro busca? ¿Novela, poesía, tal vez algo histórico? Valeria soltó una risa suave, como si la torpeza de Lucas le resultara encantadora. «Llámame Valeria, por favor», respondió apoyándose ligeramente en el mostrador. «No estoy segura de lo que quiero. Solo sé que necesito algo que me saque de esta rutina, algo que me haga sentir viva». «¿Tú qué me recomiendas?» Lucas se quedó pensando. Había algo en la forma en que Valeria hablaba, en la intensidad de su mirada que lo hacía querer impresionarla. Buscó en su mente algo que pudiera conectar con esa energía magnética que ella desprendía. «¿Qué tal 100 años de soledad?», propuso, señalando un ejemplar desgastado en la estantería. «Es una historia que mezcla amor, magia y destino. Creo que podría gustarte». Valeria tomó el libro entre sus manos, hojeándolo con cuidado. Sus dedos rozaron las páginas como si estuvieran tocando algo sagrado. «Buena elección», dijo, mirándolo con una sonrisa que hizo que el mundo se detuviera por un instante. «Me lo llevo. Pero dime, ¿cómo te llamas?» «Lucas», respondió él, su voz apenas un susurro. «Encantada, Lucas. Espero verte de nuevo por aquí».
Valeria salió de la librería, dejando tras de sí un rastro de perfume a jazmín y una sensación que Lucas no podía explicar. Era como si en esos breves minutos algo en su interior hubiera despertado, una chispa que no sabía que existía. Los días siguientes, Lucas no podía sacarse a Valeria de la cabeza. Cada vez que la campana de la librería sonaba, su corazón se aceleraba, esperando que fuera ella. Intentaba convencerse de que solo era curiosidad, que no había nada especial en esa mujer, pero en el fondo sabía que estaba mintiéndose. Había algo en Valeria, en su forma de moverse, de hablar, que lo hacía sentir vivo de una manera que nunca había experimentado. Una semana después, Valeria regresó. Esta vez llevaba un sombrero de ala ancha que le daba un aire bohemio, y sus ojos buscaron a Lucas de inmediato. ¡Lucas!, dijo con entusiasmo, como si fueran viejos amigos. Terminé el libro. Es increíble. Tenías razón. Esa historia tiene magia. Lucas sonrió, sintiendo un calor que subía desde su pecho hasta su rostro. Me alegra que te gustara. ¿Quieres otro? Tengo muchas recomendaciones. Claro, pero esta vez quiero algo diferente. Algo que hagas tú, dijo Valeria, inclinándose ligeramente sobre el mostrador, con una chispa de curiosidad en los ojos. ¿No escribes? Tienes cara de alguien que lleva un cuaderno lleno de historias. Lucas se quedó boquiabierto. ¿Cómo lo sabía? Nadie en el pueblo, ni siquiera sus amigos más cercanos, sabía que escribía. Sus historias estaban guardadas en un cuaderno viejo que escondía bajo su cama, temeroso de que alguien las leyera y las juzgara. Eran su secreto, su refugio, su forma de escapar de un mundo que a veces sentía demasiado pequeño. ¿Cómo sabes que escribo?, preguntó con la voz temblorosa. Valeria se encogió de hombros, con una sonrisa traviesa. Intuición, femenina. Además, tienes ese brillo en los ojos, como si siempre estuvieras soñando despierto. ¿Me equivoco? Lucas negó con la cabeza, incapaz de ocultar su asombro. Por primera vez, alguien parecía verlo de verdad, no solo al chico tímido, que trabajaba en la librería, sino al Lucas que soñaba con ser más. Escribo un poco, pero no es nada especial, dijo bajando la mirada, sintiendo que sus palabras eran insuficientes. No digas eso, respondió Valeria con firmeza, su voz cargada de convicción. Todo lo que sale de tu corazón es especial. Si me dejas, me encantaría leer algo tuyo. Lucas dudó. Mostrar sus escritos era como abrir una ventana a su alma, algo que nunca había hecho. Pero había algo en Valeria, en su calidez, en su forma de mirarlo, que lo hacía sentir seguro. Esa noche, después de cerrar la librería, se sentó en su habitación con el cuaderno en las manos. Hojeó las páginas, buscando algo que valiera la pena compartir. Finalmente, eligió un relato corto que había escrito meses atrás, sobre un joven que buscaba su lugar en un mundo que no parecía entenderlo. Era una historia sencilla, pero honesta, llena de los anhelos y temores que Lucas cargaba en su corazón. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, guardó el relato en una carpeta sencilla y lo llevó a la librería al día siguiente. Valeria regresó 2 días después, y Lucas reunió el valor para entregarle la carpeta. Sus manos temblaban mientras se la ofrecía. «Espero que no sea muy aburrido», dijo intentando sonar casual, aunque por dentro estaba aterrado. Valeria tomó la carpeta con cuidado, como si estuviera recibiendo un tesoro invaluable. «Gracias, Lucas. Esto significa mucho. Prometo leerlo con el corazón abierto». Esa noche, Lucas no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, imaginando a Valeria sentada en algún rincón de su casa, leyendo sus palabras. ¿Y si no le gustaba?
¿Y si encontraba sus escritos infantiles, torpes, sin valor? La idea de que alguien como ella, tan sofisticada y experimentada, estuviera leyendo algo suyo, lo llenaba de una mezcla de orgullo y ansiedad. Al día siguiente, Valeria apareció en la librería con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Sus ojos brillaban con una emoción que Lucas no pudo ignorar. «Lucas, tu relato es hermoso», dijo con una sinceridad que lo desarmó. «Tienes un don. La forma en que describes los sentimientos, los pequeños detalles, me hizo recordar cosas que había olvidado, momentos de mi vida que creía enterrados». Lucas sintió que su rostro se encendía. Nadie, nunca, había hablado así de su escritura. Siempre había pensado que sus historias eran solo garabatos, sueños de un chico que no encajaba del todo en el mundo. Pero Valeria veía algo más, algo que él mismo no se había atrevido a reconocer. «¿De verdad te gustó?», preguntó, incrédulo, su voz apenas un susurro. «No solo me gustó, me conmovió», respondió ella, acercándose un poco más. «Hay una verdad en tus palabras, Lucas, una honestidad que no se encuentra todos los días. Tienes que seguir escribiendo. El mundo necesita tus historias». Esas palabras se grabaron en el corazón de Lucas. Por primera vez sintió que alguien creía en él, no solo como el chico que ordenaba libros o el hijo obediente de Elena y Miguel, sino como un escritor, como alguien con algo importante que decir. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. Las visitas de Valeria a la librería se volvieron más frecuentes y sus conversaciones se alargaban más allá de los libros. Hablaban de todo. De los sueños de Lucas de publicar una novela, de los viajes de Valeria por Europa y América Latina, de las pequeñas cosas que hacían la vida especial, como el olor de la lluvia en el campo o el sonido de las olas al romper contra las rocas. Lucas descubrió que Valeria era una artista, una pintora que había recorrido el mundo exponiendo sus cuadros en galerías de París, Nueva York y México, pero también había algo melancólico en ella, una sombra que aparecía cuando hablaba de su pasado. Había estado casada durante 10 años con un hombre que, según ella, nunca entendió su alma. El matrimonio había terminado 2 años atrás, y Valeria había llegado al pueblo buscando un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera sanar y volver a pintar. Su historia fascinaba a Lucas, no solo por las aventuras que había vivido, sino por la forma en que hablaba de ellas, con una mezcla de pasión y vulnerabilidad que lo hacía querer saber más. Con el paso de las semanas, la relación entre Lucas y Valeria se volvió más cercana. Empezaron a encontrarse fuera de la librería, paseos por la playa al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y púrpura, cafés en la plaza del pueblo, donde los ancianos jugaban dominós y los niños corrían entre risas, noches mirando las estrellas desde un acantilado que se alzaba sobre el mar. Cada momento con Valeria era como una página de un libro que Lucas no quería dejar de leer. Ella le hablaba de arte, de la forma en que los colores podían contar historias que las palabras no alcanzaban. Él le compartía fragmentos de sus escritos, pequeños poemas que escribía en servilletas o ideas para historias que nunca terminaba. Valeria lo escuchaba con atención, como si cada palabra suya fuera un tesoro. Una noche, mientras caminaban por la orilla del mar, con la arena fría bajo sus pies y el sonido de las olas llenando el silencio, Valeria se detuvo y miró a Lucas con una intensidad que lo hizo estremecer. «Lucas, ¿alguna vez has sentido que conoces a alguien y de repente todo en tu vida cobra sentido?», preguntó, mientras el viento jugaba con su cabello, haciéndolo danzar como si tuviera vida propia. Lucas tragó saliva, sintiendo que su corazón estaba a punto de explotar. Nunca había sido bueno expresando sus sentimientos,
pero con Valeria las palabras parecían salir solas. «Contigo siento eso todo el tiempo», admitió, su voz apenas un susurro, cargada de una honestidad que lo asustaba. Valeria sonrió, pero había un dejo de tristeza en sus ojos, como si supiera que lo que estaba comenzando entre ellos no sería fácil. «Eres especial, Lucas, pero soy mucho mayor que tú. La vida no es tan sencilla como parece en noches como esta». «No me importa», respondió él con una valentía que no sabía que tenía. «No me importa la edad ni lo que piense la gente. Solo sé que cuando estoy contigo, siento que puedo ser quien realmente soy». Valeria lo miró por un largo momento, sus ojos buscando algo en los de él. Luego, sin decir una palabra, se acercó y lo besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y miedos, un beso que marcó el comienzo de algo que ninguno de los dos podía controlar. Lucas sintió que el mundo se desvanecía, que solo existían ellos dos, el mar y las estrellas. Pero en el fondo de su corazón sabía que ese momento, aunque perfecto, venía con un precio. El romance entre Lucas y Valeria floreció en secreto. En un pueblo pequeño, donde los rumores se extendían como el viento, su relación no podía ser pública. Lucas sabía que su familia y amigos no entenderían. Para él, Valeria era un mundo nuevo, una inspiración, una musa que lo hacía querer ser mejor. Pero para los demás solo sería la mujer mayor que se aprovechó de un chico joven. La diferencia de edad, los prejuicios, las miradas de desaprobación, todo eso pesaba sobre Lucas, aunque intentaba ignorarlo. Una tarde, mientras compartían un helado en un rincón apartado del pueblo, bajo la sombra de un olivo, Lucas le confesó sus temores. «¿Qué vamos a hacer, Valeria? No quiero esconderme, pero sé que la gente va a hablar. Mi madre, ella no lo entendería, y mis amigos ya están empezando a sospechar». Valeria tomó su mano, su tacto cálido y tranquilizador. «Lucas, el amor siempre encuentra resistencia», dijo con una calma que lo envolvía como un abrazo. «Pero lo importante es lo que sentimos nosotros. Si esto es real para ti, como lo es para mí, entonces vale la pena luchar. Pero no quiero que hagas nada que te lastime». Esas palabras le dieron fuerza, pero también lo llenaron de dudas. ¿Era esto amor, o solo una aventura de verano, una ilusión alimentada por la magia del momento? Lucas no tenía experiencia en relaciones, mucho menos con alguien como Valeria, una mujer que había vivido tanto, que había visto el mundo, que cargaba con cicatrices que él apenas comenzaba a entender. Pero cada vez que estaba con ella, sentía que el mundo era un lugar más grande, más lleno de posibilidades. Sin embargo, los rumores no tardaron en llegar. Una tarde, mientras Lucas ordenaba libros en la librería, su mejor amigo, Marcos, entró con una expresión seria. Marcos era el típico chico del pueblo, extrovertido, siempre con una sonrisa, pero también con una opinión sobre todo. Habían sido amigos desde la infancia, compartiendo tardes de fútbol en la playa y noches hablando de sus sueños. Pero ahora, la mirada de Marcos estaba llena de juicio. «Lucas, la gente está hablando», dijo, cruzándose de brazos. «Dicen que estás saliendo con esa mujer, la pintora. ¿Es verdad?» Lucas sintió un nudo en el estómago. No quería mentir, pero tampoco estaba listo para enfrentar el escrutinio de su amigo. «Es complicado», respondió evitando la mirada de Marcos. «Complicado no es una respuesta, amigo», replicó Marcos, su tono más duro de lo habitual. «Esa mujer tiene casi la edad de tu madre. ¿Qué estás haciendo? Esto no está bien. La gente dice que ella te está usando, que eres demasiado joven para entender lo que está pasando». Las palabras de Marcos fueron como un golpe. Lucas quiso defenderse, explicar que lo que sentía por Valeria era real, que no era un juego, que ella lo entendía como nadie más lo había hecho. Pero las dudas comenzaron a crecer en su interior.
¿Y si Marcos tenía razón? ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si estaba cometiendo un error que lo perseguiría toda su vida? Esa noche, Lucas le contó a Valeria lo que había pasado. Se reunieron en el acantilado bajo un cielo lleno de estrellas que parecían demasiado lejanas. Ella lo escuchó en silencio, su rostro iluminado por la luz de la luna, con una tristeza que no podía ocultar. Lucas, yo sabía que esto no sería fácil, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Nunca quise ponerte en una posición en la que tuvieras que elegir entre mí y el mundo que conoces. Si quieres seguir adelante, estaré aquí, pero si sientes que es demasiado, lo entenderé. No quiero que hagas algo que te lastime. Lucas no respondió de inmediato. Por primera vez sintió el peso de la realidad sobre sus hombros. Quería a Valeria, la amaba con una intensidad que lo asustaba, pero también temía perder todo lo demás: la aprobación de su familia, la amistad de Marcos, su lugar en el Linus, pueblo que siempre había sido su hogar. Las estrellas brillaban sobre ellos, pero Lucas sentía que estaba atrapado en la oscuridad de sus propias dudas. Los días siguientes al enfrentamiento con Marcos fueron un torbellino para Lucas. Su mente estaba dividida entre el amor que sentía por Valeria y el miedo a las consecuencias. Cada vez que estaba con ella, el mundo parecía desvanecerse y solo existían sus risas, sus conversaciones, la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente y hacían que su corazón se acelerara. Pero cuando estaba solo, las palabras de Marcos resonaban en su cabeza como un eco implacable. Esto no. Está bien. Lucas comenzó a notar las miradas en el pueblo. Los vecinos, que antes lo saludaban con una sonrisa, ahora lo observaban con curiosidad, algunos con desaprobación. Una tarde, mientras compraba pan en la panadería de doña Carmen, una mujer mayor que conocía a su familia desde siempre, escuchó un comentario que lo dejó helado. «Pobrecito Lucas», dijo doña Carmen a una clienta, en un susurro que no fue lo suficientemente bajo. «Tan joven, y esa mujer lo tiene envuelto». No es correcto. Una mujer de su edad con un muchacho como él. Lucas salió de la panadería con el pan en la mano, pero el apetito se le había ido. Las palabras de doña Carmen se sumaron a las de Marcos, y cada una era como una piedra más en la carga que llevaba. Quería gritar, defender lo que sentía, pero una parte de él no podía ignorar la verdad en esas palabras. Él y Valeria eran de mundos diferentes, y el pueblo nunca lo aceptaría. Decidió hablar con su madre, Elena. Ella siempre había sido su refugio, la persona que lo escuchaba sin juzgarlo, que lo abrazaba cuando el mundo parecía demasiado grande. Pero esta vez no estaba seguro de cómo reaccionaría. Esa noche se sentó con ella en la cocina de su casa, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. «Mamá, necesito contarte algo», dijo, su voz temblorosa, como si estuviera a punto de confesar un crimen. Elena lo miró con preocupación. Conocía a su hijo lo suficiente como para saber que algo importante estaba pasando. Sus manos, ásperas de años de coser, se detuvieron sobre la mesa. «¿Qué pasa, Lucas? Puedes contarme cualquier cosa». Con el corazón en la garganta, Lucas le habló de Valeria. Le contó cómo se conocieron en la librería, cómo sus conversaciones lo hacían sentir vivo, cómo ella lo inspiraba a escribir, a soñar, a ser mejor. Pero también le confesó su miedo. El miedo a lo que dirían los demás, el miedo a decepcionarla, el miedo a perder el amor de su familia. Elena escuchó en silencio, su rostro una mezcla de sorpresa y preocupación. Cuando Lucas terminó, ella suspiró profundamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para no herirlo. «Lucas, eres joven», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Tienes toda la vida por delante.
No digo que lo que sientes no sea real, pero ¿has pensado en lo que esto significa? Ella tiene una vida diferente, experiencias que tú aún no puedes entender. ¿Estás seguro de que esto es amor y no solo una ilusión? Las palabras de su madre fueron como un balde de agua fría. Lucas quería gritar que lo que sentía era real, que Valeria no era solo una aventura, que ella veía en él algo que nadie más había visto. Pero una parte de él no podía ignorar la lógica de sus palabras. Valeria había vivido casi el doble de años que él, había viajado por el mundo, había amado y perdido. ¿Cómo podía él, un chico de 19 años que apenas estaba empezando a descubrirse, estar a la altura de alguien como ella? Esa noche, Lucas no pudo dormir. Las dudas lo consumían. Amaba a Valeria, pero también amaba a su familia, a sus amigos, al pueblo que, aunque pequeño, había sido su hogar toda su vida. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un amor que todos consideraban imposible? Al día siguiente, Lucas se reunió con Valeria en el acantilado donde solían mirar las estrellas. El cielo estaba despejado, pero había una tormenta en su interior. Valeria notó de inmediato que algo no estaba bien. «Lucas, ¿qué pasa?», preguntó, tomando su rostro entre sus manos, sus ojos buscando los de él con una mezcla de ternura y preocupación. «Tienes esa mirada como si llevaras el mundo sobre tus hombros». Lucas respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Cada una se sentía como un cuchillo en su pecho. «Valeria, yo te amo», dijo, su voz quebrándose. «Nunca había sentido algo así por nadie, pero no sé si estoy listo para esto. La gente habla, mi familia no entiende, y yo tengo miedo de perderte, pero también tengo miedo de perder todo lo demás». Valeria lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme, como si hubiera estado esperando este momento. «Lucas, nunca quise ser una carga para ti», dijo acariciando su mejilla. «Lo que siento por ti es real, más real de lo que he sentido en mucho tiempo, pero no quiero que sacrifiques tu vida por mí. Si necesitas tiempo, si necesitas espacio, lo entenderé». Esas palabras rompieron el corazón de Lucas. No quería dejarla, pero tampoco podía ignorar el peso de la realidad. Con lágrimas en los ojos, tomó su mano y la apretó con fuerza, como si quisiera aferrarse a ella para siempre. «No quiero perderte», susurró, su voz apenas audible sobre el sonido del mar. «No me perderás», respondió ella con una sonrisa triste que escondía un océano de emociones. «Siempre estaré en tus historias, en tus sueños, y tú siempre estarás en mi corazón». Esa noche, Lucas y Valeria se despidieron con un abrazo que parecía durar una eternidad. No hubo promesas, no hubo planes, solo un amor que, aunque verdadero, no estaba destinado a florecer en ese momento. Lucas regresó a casa con el corazón roto, pero también con una extraña sensación de claridad. Había amado a Valeria y, aunque no sabía si eso era suficiente, sabía que ella había cambiado su vida para siempre. Los meses pasaron y Lucas intentó seguir adelante. Volvió a la universidad, se sumergió en sus estudios y en su escritura, pero cada palabra que escribía llevaba un pedazo de Valeria. Sus historias se volvieron más profundas, más emotivas, como si ella hubiera encendido una llama en su interior que no podía apagarse. Escribía sobre amores imposibles, sobre almas que se encontraban en el momento equivocado, sobre corazones que seguían latiendo a pesar de la distancia. Cada poema, cada relato, era un tributo a ella, aunque nunca mencionara su nombre. Valeria, por su parte, dejó el pueblo poco después.
Lucas escuchó que había viajado a Italia para exponer sus cuadros en una galería en Florencia. A veces se preguntaba si ella lo recordaba, si alguna vez miraba las estrellas y pensaba en las noches que pasaron juntos. Intentaba no pensar demasiado en ella, pero era imposible. Valeria no era solo una persona, era una parte de él, una inspiración que lo empujaba a seguir adelante. Un año después, Lucas publicó su primera novela, titulada El eco de las olas. Era una historia sobre un amor imposible que desafiaba el tiempo, los prejuicios y las expectativas. El libro fue un éxito inesperado, y pronto Lucas estaba dando entrevistas en radios y librerías hablando de la inspiración detrás de su obra. Nunca mencionó a Valeria, pero cada palabra que escribía llevaba su huella. Los críticos elogiaban su sensibilidad, su capacidad para capturar las emociones más profundas del corazón humano, y Lucas sabía que todo eso se lo debía a ella. Una tarde, mientras firmaba ejemplares en una librería de Madrid, una mujer se acercó con un ejemplar de su novela. Lucas alzó la vista y su corazón se detuvo. Era Valeria. Estaba tan hermosa como la recordaba, con el cabello un poco más corto y un brillo en los ojos que no había cambiado. Llevaba un abrigo azul que contrastaba con la palidez del invierno madrileño, y su sonrisa era la misma que lo había enamorado 2 años atrás. «Felicidades, Lucas», dijo con esa voz cálida que aún resonaba en sus sueños. «Sabía que lo lograrías». Lucas no pudo contener las lágrimas. En ese momento todas las emociones que había guardado durante tanto tiempo volvieron a él como una marea. Quería decirle tantas cosas, que la había extrañado, que cada palabra que había escrito era para ella, que nunca había dejado de amarla. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Valeria, tú eres la razón de todo esto», dijo finalmente con la voz quebrada. «Nunca te olvidé», ella sonrió, con un brillo de orgullo y nostalgia en los ojos. «Y yo nunca te olvidaré, Lucas, pero mira lo que has logrado. Este es tu momento. Vívelo». Se despidieron con un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Lucas sabía que sus caminos se habían separado, que sus vidas habían tomado rumbos diferentes, pero también sabía que el amor que compartieron siempre estaría con ellos. Valeria fue su primer amor, su musa, la mujer que lo marcó para siempre. Han pasado años desde aquel verano, pero Lucas nunca olvidó a Valeria. Cada libro que escribió, cada historia que contó, llevaba un pedazo de ella. Aprendió que el amor no siempre significa estar juntos, sino dejar una huella que transforma tu vida para siempre. Publicó más novelas, viajó por el mundo, conoció a otras personas, pero ninguna conexión fue tan profunda como la que tuvo con Valeria. Ella le había enseñado a soñar sin límites, a escribir desde el alma, a vivir con valentía. Hoy, Lucas es un escritor reconocido, pero en su corazón sigue siendo aquel chico de 19 años que se enamoró de una mujer que le mostró un mundo más grande del que nunca había imaginado. Y aunque nunca volvieron a estar juntos, Valeria siempre será parte de él, una chispa que nunca se apagará. En sus libros, en sus sueños, en cada palabra que escribe, ella vive. Y eso, para Lucas, es suficiente.